se desplazaron a una gran velocidad con unos fuertes golpes, que el impacto de sus puños creó una fuerte explosión que destruyó miles de estrellas meteoros. El mismo planeta donde se encontraba terminó con el mismo destino por la brutalidad del golpe. Donde por todo ese vasto espacio solo se veía fuertes ondas de ki que se creaban por cada brutal impacto de sus puños, que hacían retumbar el multiverso cero. Su batalla era brutal, que algunos planetas no soportaban la presión de cada impacto que se destruyen por sí solos. La batalla de dos titanes se estaba llevando a cabo. Ahora nos centramos fuera de los campos de protección del multiverso. Oh. Maldición Kratos, ¿qué has hecho? Yo aún podría seguir luchando, aún me queda poder y como dije iba a liberar el poder que tengo sellado, el poder de un verdadero rey. Ahora solo procura no morir porque posiblemente necesite un rey con que seguir al mando de la dimensión y el que me ayude con mi rey a vencer al nuevo rey de Avalon y volver a traer la paz a un reino. Terminó en ese entonces. Ahora los mortales y dioses solo lo toman como burla, pero cuando él se vuelva a alzar a la cima todos sentirán la verdadera furia de un verdadero rey que protege a los suyos, dirían con una pequeña sonrisa mientras se ponía de pie mientras veía la batalla de nuevo. Dentro del multiverso cero, la batalla de ambos guerreros estaba siendo tan brutal que cada uno de sus golpes hacían temblar todo. Kratos lanzó una veloz patada a una gran velocidad que destruyó el espacio dimensional de ese multiverso por la brutalidad de dicho golpe. Imposible, su velocidad es brutal, no sé si poder esquivar dicho golpe, se diría Eren en sus pensamientos, pero por pensar mucho fue demasiado tarde, que no fue capaz de esquivar el fuerte golpe que le dio de lleno, que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente de un planeta, que el mero impacto creó una fuerte explosión. La poca vida que había quedado en ese multiverso estaba siendo eliminada lentamente por la fuerte batalla de los dos guerreros. ¿Qué es lo que pasa? No me digas que no eres capaz de ver mis golpes contra una mujer, te hacías el supremo y el chiste, pero ante un verdadero guerrero te acobardas, o que diría Kratos, el cual veía seriamente al guerrero mientras se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Jajaj, Kratos, nunca entenderás la diferencia entre un verdadero guerrero a una escoria como Tumbil Saiyajin, que él mismo se proclamó emperador dimensional, cuando un verdadero emperador es un guerrero solitario sin ayudantes que lucha a muerte, venciendo a reyes de verdad, a no guerreros débiles de las dimensiones inferiores como lo hacía en mi camino hacia aquí. Había muchos verdaderos emperadores, y tú no te comparas a ni uno de esos, solo eres una Blackchin, solo para eso eres bueno, diría Eren, el cual esquivó más de 100 golpes que se dirigen a donde él mientras a una gran velocidad dejó ir una fuerte patada al guerrero. Kratos no tuvo mucho tiempo de reacción, que el fuerte golpe le dio de lleno, que lo sacó disparado hasta impactar fuertemente un solo, que el impacto de dicho creó una fuerte explosión que lo destruyó. Un 5% de la luz en el espacio se perdió debido a eso. ¿Qué es lo que decías? Mucho hablas, no te vayas a morder la lengua, si sigues así, diría Eren en burla, el cual se había pues en pose de combate con un semblante serio, mientras se lanzó a una gran velocidad. A su paso solo dejaron pura destrucción por la brutalidad de la velocidad. Imposible, mejor me hubiera quedado callado, así no me hubiera pasado esto, diría Kratos, el cual no tuvo mucha opción y se lanzó a una gran velocidad también. Ambos impactaron sus puños y crearon una fuerte onda de ki que destruyó mucho a su paso. Ven, aparece de nuevo, Necroespada, Cortés cielo ascendente, diría Kratos cuando en medio vuelo la espada mítica aparecía en sus manos, haciendo un fuerte corte que podría destruir a cualquier ser si se lo propone con un solo corte, debido al poder negativo que es mucho el que lleva dicha espada. Espada de la creación, diría Eren cuando una espada aparece en sus manos, respondiendo el fuerte corte a una gran velocidad. El impacto de sus espadas fue brutal, que crearon una fuerte explosión que destruyó todo a su paso aún más. Donde por todo el espacio solo se veían como se iban impactando fuertes cortes con sus espadas, que eran brutales, cada corte hacía retumbar ese lugar. Kratos se descuidó por un solo segundo, que no fue capaz de ver el fuerte corte que le habían lanzado, que salió disparado hasta impactar salvajemente más de 5 planetas, que los destruyó por la brutalidad de los impactos, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, esquivando el siguiente golpe que se dirigen a donde él a una gran velocidad. Ahora golpes del Fénix, diría Kratos cuando sus puños fueron bañados en puro fuego y su fuerza en los dos golpes que iba a lanzar se duplicó el doble. Eren no fue capaz de esquivar dichos golpes, que le dieron de lleno, que lo sacaron disparado hasta impactar brutalmente el suelo de un planeta que era uno de los más resistentes de ese lugar. Vaya, pensé que podría esquivar ese golpe, diría Kratos en burla. Maldición, deberá liberar el 100% de esta fase si no quiere terminar mal, diría Kratos en sus pensamientos mientras se ponía serio, el cual en el aire se sintió la presión de su gran poder que era brutal estando en el 100% de esa fase.
Jaja, mejor hubieras optado ir a la siguiente fase. ¿No ves que me aburro si no haces eso? Cada golpe tuyo solo me hacen cosquilla. Quiero que me des una verdadera batalla. Quiero que el viaje por las dimensiones para eliminarte haya valido la pena, no hacerme perder mi valioso tiempo, diría Eren, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe que podría destruir ese multiverso. Kratos lo detuvo fácilmente con su brazo, cuando a una gran velocidad que destruyó el tiempo en ese espacio, dejó ir una patada que dio en su objetivo. Eren fue incapaz de esquivar dicho golpe, que le dio de lleno, que salió disparado, impactando brutalmente meteoros escombros que se habían generado en la batalla. Vaya, no, que decía que no sería capaz de golpear y verte hasta donde has llegado. Ahora vuelve tiempo, creación del multiverso cero, reinicio de mundos, diría Kratos, el cual creó todos los planetas de nuevo mientras tenía una pequeña sonrisa. Poder de creación, eso es interesante. Solo dioses son capaces de crear multiversos enteros, pero igual lo deja débiles, y tú lo acabamos de hacer como si nada y aún tienes grandes reservas de poder, diría Eren con una pequeña sonrisa. Jaja, no me compares con ellos. Si quiero en este multiverso puedo crearlo aún más grandes, pero para nuestra batalla será suficiente, pero si seguimos así rompiendo las estabilidades del multiverso es capaz que termine explotando. Estamos llevando la batalla a un nivel muy diferente a como pensé, diría Kratos serio. Tú y como todos los seres sois iguales, en nada cambian, solo son guerreros con una vida que les corre por las patas cuando están a punto de morir, diría Eren con una pequeña sonrisa, el cual liberó un poco más de poder porque sabía que ahora la batalla sería más interesante que anteriormente. Creación luna sangrienta, despierta y enfurece mi mar espiritual, golpes sangrientos, diría Kratos cuando su poder se duplicó al ver la luna al rojo vivo mientras se lanzó a una gran velocidad que destruyó todo a su paso. Sus puños iban cargados de un gran poder. La luna Ozaru, como es conocida por muchos Saiyajines, pero la apariencia que debería tomar debería ser la de un Ozaru sin mente, diría Eren, el cual se desplazó a una gran velocidad. El impacto de sus puños creó una fuerte onda de ki que destruyó estrellas, meteoros y mucho más. Donde un fuerte intercambio de golpes y patadas se había dando inicio. Cada fuerte golpe de ellos eran brutales que hacen retumbar ese lugar. Por todo ese espacio solo dos veloces rayos se veía que se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades. Como en el primer intercambio de golpes, la gravedad fue aumentada aún más por sus intensos golpes que se iban dando, que dejaban pura destrucción por donde iban pasando. Kratos a una gran velocidad lanzó un fuerte golpe a donde el guerrero, donde se veía un punto vulnerable. Caíste fácilmente, golpes ancestrales, diría Eren cuando lanzó dos fuertes golpes a unas grandes velocidades. Imposible, como no me di cuenta que era una maldita trampa, diría Kratos, el cual cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde, que recibió el fuerte golpe de lleno que lo sacó disparado a la vez que su alma dejó su cuerpo en su forma astral. Vaya, ahora tu cuerpo está vulnerable, ¿qué piensa hacer ahora?, diría Eren en burla mientras tomó el cuerpo del guerrero. Maldito, ahora activación defensiva, ataques fin de los mundos, diría Kratos cuando las barreras de poder lanzaron fuertes ataques a grandes velocidades. Maldición, diría Eren, el cual empezó a esquivar los fuertes ataques que iban a grandes velocidades a donde él. Ahora, fusión, volvamos, diría Kratos cuando se volvió a unir al cuerpo mientras veía seriamente a Eren. ¿Qué es lo que pasa? No me digas que no te gustó el viaje, diría Eren con una pequeña sonrisa mientras de un fuerte estallido de ki destruyó los ataques finales que iban a donde el guerrero. Golpes inframundo de caos, cadenas del inframundo, ataduras del inframundo, caerás a mis pies las veces que los pida, diría Kratos, el cual cadenas oscuras iban a grandes velocidades. Espada cortés fin de los mundos, diría Eren cuando con su espada hizo miles de cortes limpios y rápidos a grandes velocidades sin dejar nada de las cadenas del inframundo. Ahora a ver cómo sales de esto, centella de oscuridad, sufre hasta la muerte, diría Kratos, el cual lanzó el fuerte ataque a gran velocidad. El ataque se movía a una gran velocidad que a su paso solo iba dejando caos y destrucción, algunos planetas fueron destruidos por el fuerte ataque. ¿Podrá el ojo místico vacío del infinito con ese ataque?, diría Eren en sus pensamientos, el cual no sabía por primera vez en la batalla qué hacer. Así que no sabes qué hacer, este es tu fin, ahora te volverás polvo cósmico, no más el ataque te toque, diría Kratos con una pequeña sonrisa. No dudes de ti, puede con todo, fuimos entrenado por la luna, el poder de unos de los guardianes es brutal, el sol solo es inferior a la luna, ahora ojo místico, luna del caos, diría Eren cuando su ojo brilló intensamente destruyendo el ataque del guerrero y en poder visual iba a donde Kratos a gran velocidad. Kratos se quedó con cara de idiota, sin saber qué hacer debido que uno de sus mejores ataques fue destruido como si nada.
Ojo infinito Tien, pero cuando reaccionó fue demasiado tarde. El ataque visual ya le había dado de lleno, que lo hizo ponerse de rodillas. Sin poder hacer nada, sentía como sus piernas cedían ante su rival. Vaya que fácil fue poner de rodillas. Ahora me toca hacerte obedecer con este ojo místico. No hay poder que pueda destruirlo, diría Eren en burla hacia el guerrero que lo tenía sometido a su voluntad. Maldición, ¿cómo destruyó este poder? El ojo del tiempo mío es nivel emperador, pero no sé si podría ante el ojo de la luna, el ojo más poderoso de unos de los guardianes. Maldición, ¿qué debo hacer? Ahora destruye las barras de poder, diría Eren, el cual su ojo místico brilló aún más. Eso nunca pasará. Ojo emperador del tiempo, ilusiones del rey, diría Kratos cuando el Saiyajin del infinito se hacía ver frente al guerrero. Jaja, piensa que con una simple ilusión me podrás ganar. Jaja, eso solo sirve con niños, con seres supremos, eso lo deberías saber, ¿no? Diría Eren con una pequeña sonrisa. Ahora ilusión terminada, guardián del reino dimensional 2, rey de la luna, diría Kratos cuando hizo un uso de poder aún más grande para hacer una ilusión así, ya que vio a través de los recuerdos del guerrero creando la ilusión. Eren, ¿qué haces con el ojo de la luna? Lo estás usando mal, deja de usar dicho poder si no quieres morir, y poneos de rodillas, diría el guardián. Señor, lo siento, no volveré a usar así el poder del ojo, pero solo déjeme terminar mi misión encomendada por el guardián del reino 8, diría Eren de rodillas suplicando por su vida. Jaja, un ser supremo nunca es luchador de escorias como él, diría el guardián, el cual la ilusión terminó y se veía a Kratos con una sonrisa de oreja a oreja, pero en eso sintió como fue impactado por 1000 golpes en segundos, que lo hicieron escupir sangre a la vez que salió disparado hasta impactar brutalmente con algunos planetas, que los destruyó por el brutal impacto. Maldito, me hiciste estar de rodillas antes ti, un simple mortales, esto nunca te lo perdonaré. Ahora vivirás la furia de uno de los seres supremos, diría Eren, el cual cada paso que daba era temible, que el espacio se iba agrietando por la fuerza que era liberada del guerrero. Jaja, no eres el único con un poder supremo, yo ya lo desperté también, el poder de la creación y la destrucción, un poder supremo, algo con lo que te gustaría poseer pero no eres capaz, debido que no posees lo que debes para liberar ese poder, diría Kratos, el cual se ponía de pie, regenerando lo destruido mientras su intensa aura se hacía sentir, mientras el cabello del guerrero cambió de color a verde, mientras sus ojos a carmesí, siendo un poder celestial que estaba liberado, haciendo temblar todo el multiverso cero por su gran poder, que traía caos y pura destrucción con el ki desagradable que liberó mientras veía con una pequeña sonrisa a el guerrero. Vaya, es impresionante el poder que libera en esa fase, pero no me llegaría ni a la 20% de mi máximo poder, o mínimo un 25%, diría Eren con una pequeña sonrisa, el cual liberó el 15% de su poder, el cual era brutal. Vaya, me está subestimando pensando que no poder vencerlo, vaya ingenuo, terminó siendo el maldito, aunque esté al máximo poder de esta fase, aún me quedan dos más y la última es el poder más maligno mío, diría Kratos en sus pensamientos, cuando vio a un veloz rayos que se movió a donde a una gran velocidad. Espero ese pensamiento tuyo te dure más tiempo, diría Eren, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Su velocidad era bestial, que a su paso destruyó como mínimo unos 10 planetas por la presión que causaban en el espacio dimensional. Ambos al impactar sus puños crearon una inmensa explosión, de la cual ambos habían retomado su veloz intercambio de golpes y patadas a unas altas velocidades. El multiverso cero está siendo destruido por segunda vez. La batalla de dos bestias como ellos era brutal, nadie podría detenerlos a menos de que fuera Nerón liberando por lo menos una estrella de su poder para detenerlos en su feroz batalla. Mientras nadie podría hacerlo, ni el mínimo rasguños a los dos guerreros. Si la batalla continúa, el multiverso cero podría hasta explotar por las fuertes presiones que eran liberadas por la batalla. Eren salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión que destruyó aún más planetas. Vamos, ¿qué pasó? ¿Dónde está quedando la arrogancia que tenías? No me digas que se está terminando, o solo era una farsa tuya. De nuevo, diría Kratos con una sonrisa al ver al guerrero que le había salido sangre por el brutal impacto. Vaya, ese golpe sí que fue impresionante. Nunca pensé que un inútil como tú me hubieras dado un golpe así de certero, pero era de esperarse de un emperador. Pero lástima que ese talento se irá a la basura cuando te elimine, diría Eren con una pequeña sonrisa mientras se desplazó a una gran velocidad. Jaja, eres demasiado lento para mí, diría Kratos, el cual se movió unos centímetros, esquivando el veloz golpe que se dirige a donde él a una gran velocidad. Imposible, diría Eren, el cual impactó a unos escombros, levantando una explosión por el brutal golpe que le dio a los escombros mientras se veía serio ante la situación. ¿Qué pasó? No me digas que ese golpe que te diste te dolió, diría Kratos, burlándose del guerrero, pero en eso sintió como sus costillas fueron destruidas de un brutal golpe que él nunca vio.
Nunca bajes la guardia, que te puede pasar lo que te está pasando, diría Eren con una pequeña sonrisa, el cual había impactando el fuerte golpe a una velocidad brutal que su rival no fue capaz de verlo en ningún segundo. Kratos a los segundos salió impulsado hasta impactar escombros por la brutalidad del golpe que había recibido mientras se ponía de pie a una gran velocidad, esquivando el siguiente golpe que por un segundo que se hubiera tardado el golpe le hubiera dado y la hubiera pasado mal, ya que ese golpe iba a su cabeza. Eren impactó el suelo de unos escombros que los destruyó mientras se dio la vuelta a una gran velocidad para ver a su rival. Ahora espada emperador, cortes fuego ascendente, diría Kratos cuando su espada apareció y lanzó los fuertes cortes a unas grandes velocidades. Eren se sorprendió por eso que se logró mover no al 100% su brazo y media pierna no contó con la misma suerte. Vaya, lograste sobrevivir a unos de los cortes emperador, pero podrás sobrevivir a el segundo corte. Ahora corte luna emperador, diría Kratos, el cual lanzó el fuerte corte a una gran velocidad que un solo instante partió la realidad por la fuerza y velocidad del corte. Ahora parece escudo del legendaria guerrera, Lord Camelot, diría Eren, el cual usó uno de los escudos más poderosos de la existencia en esa dimensión de unos de las guerreras que murieron en la primer experimento del guardián, por así decirlo, una guerrera que está a punto de volverse a llevar a cabo. ¿Será el mismo resultado a la anterior guerrera o cambiará el destino? Aún no se sabe. Kratos impactó brutalmente el escudo, que el mero impacto creó una fuerte explosión por la brutalidad de dicho, que destruyó kilómetros a su paso. Eren salió medio afectado de la explosión mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Kratos, al hacer una blandida de espada de ese nivel, fue tomando con la guardia baja que recibió el brutal golpe de lleno que lo sacó disparado, impactando brutalmente escombros y algunos planetas los destruyó por la brutalidad de dicho, mientras que en ese gran espacio solo se vio una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie y lanzó un veloz derechazo al aire capaz de partir los mundos por la brutalidad de dichos. Eren no fue capaz de esquivarlo, que le dio de lleno, que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente unos escombros que los destruyó por la brutalidad de los impactos. Por todo el multiverso solo se veía fuertes explosión por cada colisión de golpe o de ataque de los dos guerreros. Ahora balance del Yin y Yang, ataques destrucción de los mundos, diría Eren cuando lanzó un ataque brutal que se movía a una gran velocidad que iba destruyendo todo a su paso. Loto de la muerte, llamas ascendentes, diría Kratos cuando lanzó el fuerte ataque también. Por todo el espacio solo se vio a los dos ataques impactar entre sí, que el mero impacto creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso. Los dos ataques se veía muy parejos sin dejar ningún ganador. Ahora explosión final, mueran, diría Eren con una pequeña sonrisa. En eso el ataque de Eren creó una inmensa explosión que cubrió miles de kilómetros a la redonda, donde solo se veía puro caos y destrucción. Cientos de los guerreros que habían murieron a manos de ese ataque sin dejar nada a su paso. El mismo multiverso Zero casi es destruido por dicho ataque, pero el multiverso logró resistir dicha explosión, pero en dicho ya no había existencia, solo el mero espacio. Vaya, tal pareces que no saliste vivo, diría Eren con una pequeña sonrisa cuando iba a salir del multiverso Zero. Fue tomando por sorpresa por un brutal golpe en toda la cara que lo envió a estrellarse con las barreras, que creó una fuerte explosión por el mero impacto. ¿Qué es lo que decías? Poder de Odín, padre de todo, mundo, vuelva, resurrección del Fénix, diría Kratos cuando todo volvió a la normalidad, mientras en los ojos de Kratos se veía la furia de dicho por lo que había causado Eren. Él había cambiado de ser un emperador frío a ser un guerrero con sentimientos hacia la vida. Ese cambio solo se debía a un rey noble que estuvo en su largo camino, el camino del forjamiento del Supremo, un camino de mucho caos para lograr el poder que todos desean. Imposible, ¿cómo puedes estar vivo si yo mismo vi que la explosión te dio de lleno?, diría Eren, el cual se ponía de pie llegando frente a Kratos. Soy un Saiyajin que ha destruido todas las reglas posibles de las leyes físicas, no hay nada que me detenga ni un ser estúpido llamado Eren, diría Kratos, el cual aún mantenía esa mirada firme ante todo. Este guerrero es verdad lo que dice, ha creado la vida de nuevo sin sudar una gota, no una sino dos veces, pero eso no es nada, deberé tomarme las cosas seriamente si no quiero lamentarme después, diría Eren, el cual liberó ahora el 20% de su poder, el cual era brutal. Vaya, ahora quieren demostrar más nivel, eso es gracioso después de lo que has pasado hasta ahora, piensas, diría Kratos con una pequeña sonrisa, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe que destruyó la realidad por dicha velocidad. Impresionante, él está siendo aún más rápido que yo, espero esto no sea posible, esto se trata de algo más, diría Eren. El cual cerró sus ojos, se concentró en su totalidad y respiró tranquilamente y sintió dos mundos en uno.
Maldición se dio cuenta de que trata de una ilusión suprema, diría Kratos, el cual al pensar en eso se descuidó y recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar un planeta a la vez que la ilusión cayó, lo cual no había cambiado mucho. Maldición, en vez de ponerme a hablar, lo hubiera aprovechado y hubiera ganado, sino que no use mi mente, diría Kratos, el cual se ponía de pie mientras veía seriamente a el guerrero. ¿Qué pasó? No me digas que pensaste que una ilusión podría vencerme, diría Eren con una pequeña sonrisa, el cual se movió a una gran velocidad a donde Kratos. Ahora cae de rodillas ante tu emperador, ojo castigador, diría Kratos cuando lanzó el fuerte ataque visual fallando en su totalidad. Ahora no podrás jugar a hacer esas estupideces, es mejor que te tomes en serio la pelea si no quieres lamentarte después, diría Eren, el cual impactó el fuerte golpe. Kratos fue enterrado metros hasta salir a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Eso no bastará, diría Eren, el cual respondió el fuerte golpe también, del cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades. Cada fuerte golpe de ellos eran brutales que hacían temblar. Uno recibió un fuerte golpe que salió disparado, impactando planetas a su paso, mientras en el último creó una fuerte explosión. La inmensa explosión se vio por todo ese gran espacio, de la cual salió Kratos escupiendo sangre por el fuerte dolor que sintió por el brutal impacto, y algunos huesos fueron destruidos a su paso. Vaya, no que eres más poderosos, y vete, no fuiste capaz de soportar el fuerte golpe, diría Eren en burla mientras veía donde se había generado la fuerte explosión. Maldición, él se ha movido a unas velocidades que superan la reacción del ojo demoníaco, pero igual no me daré por vencido así de fácil, lucharé una y otra vez, diría Kratos, el cual regeneró lo destruidos mientras así arder aún más su mar espiritual mientras veía a su rival. Vaya, aún puedes moverte, eso es de admirar, pero ¿cuánto tiempo te va a durar dicho ánimo? Una o dos veces más, diría Eren con una pequeña sonrisa mientras veía a Kratos. Te equivocas, esto me podrá durar el tiempo que desee, ya lo dije una vez, si me caigo una vez me pondré de pie una vez más, sin importar que, diría Kratos mientras se ponía serio y su postura era implacable mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que el espacio dimensional del multiverso Zero se distorsionó por la brutalidad de la velocidad que lleva el guerrero. Vaya, eso es impresionante, pero veamos si puedes respaldar tus palabras, diría Eren, el cual también se movió a una gran velocidad que a su paso dejó puro caos y destrucción también. Ambos volvieron a retomar su fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades que cada golpe eran brutales. Por todo el espacio del multiverso Zero solo se veían a dos veloces rayos impactar golpes a unas grandes velocidades que eran brutales. Kratos a una gran velocidad recibió un fuerte golpe que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo de muchos planetas que los iba destruyendo, que al último creó una inmensa explosión por el brutal impacto, mientras a una salvaje velocidad se ponía de pie esquivando el siguiente golpe que iba a donde él a una gran velocidad, dejando ir una veloz patada a los 2 segundos de tener a su rival cara a cara. Eren no tuvo mucho tiempo de reacción, que el fuerte golpe le dio de lleno, que lo sacó disparado hasta impactar 2 soles, que los destruyó mientras a una gran velocidad se ponía de pie volviéndose a lanzar a una gran velocidad. Kratos solo puso una pequeña sonrisa mientras también se lanzó a una gran velocidad con el fuerte golpe. Ambos volvieron a retomar su feroz intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades que cada fuerte golpe de ellos eran brutales. En el espacio solo se veían a los dos titanes dándose fuertes golpes a unas grandes velocidades, destruyendo por tan solo segundos la velocidad del sonido, y el tiempo lentamente se estaba viendo afectado por cada fuerte onda expansiva que era liberada por cada brutal impacto. Ahora golpe, maldición del inframundo muere, diría Eren cuando sus puños fueron rodeados de un intenso poder de oscuridad que cuando se lanzó a una gran velocidad a su paso solo iba dejando puro caos por su poder maligno. Ahora ojo castigador activa 8 estrellas castigadoras, golpes castigador de mundos, diría Kratos. Ambos al impacto de sus puños se creó una inmensa explosión que destruyó kilómetros a su paso. La fuerte onda de ki fue brutal por los grandes poderes que los dos guerreros cargaron sus puños. Kratos en su otro brazo cargó el mismo ataque que lo envió a una gran velocidad a donde el guerrero. Eren al ver cubrió su antebrazo con diamante celestial, pero el brutal impacto casi le destruye el brazo ya que el diamante no fue lo suficiente para soportar el poder del impacto. Eren a la vez salió impulsado hasta lograr detenerse en unos escombros, mientras tenía una mirada seria ante su rival. Vaya, has logrado soportar el impacto de mi golpe, eso es de admirar de un guerrero ya que en los entrenamientos varios guerreros que cree murieron al solo recibir un solo golpe de esta técnica, diría Kratos con una pequeña sonrisa.
No me compares con tus vil copias, diría Eren serio mientras restaurar lo destruido por los fuertes golpes que había recibido. Jajaja, te equivocas, no te comparo con ellos debido que ellos eran mejores guerrero que tu vil sirviente, diría Kratos serio. Eso ya lo veremos, quién es el sirviente, diría Eren serio. Pues eso está más que claro, diría Kratos con una pequeña sonrisa al ver a Eren. Ahora los ubicamos fuera del multiverso 0, planeta 1000 del sector norte del multiverso 1. Señora Nerón, ¿qué hace aquí?, preguntó Valkyria al ver a Nerón que estaba buscando algo en los multiversos. El cielo se ha vuelto carmesino muy intenso, eso significa que un rey está por morir o está saliendo de algo, pero quiero confirmar quién es, y no me acordaba que este planeta conecta con las dimensiones, por lo cual debo meditar y sentir los ki de los reyes, diría Nerón, la cual se ponía en pose de meditación. Vaya, la señora estaba desesperada, no quiere que él sea el rey de Avalon, sino toda la esperanza que tenía desapareció en este instante, diría Valkyria en sus pensamientos. Nerón en pose de meditación liberaba un ki muy puro mientras ella recorrió las principales dimensiones y confirmó lo que no quería. Maldición, el rey de Avalon está débil pero estable, su poder aún no se estabiliza, los meridianos importantes de su cuerpo están muy dañados al luchar en una batalla por los fuertes cortes que tiene en su piel, diría Nerón sería. ¿Qué pretende hacer?, diría Valkyria sería. Mandarle poder de Avalon a mi cuerpo, tiene un 10% de los campos de Avalon el poder más puro que ayudará a sanar los meridianos más dañados y los otros meridianos, ese dios de la oscuridad lo está haciendo, es su deber, pero primero, Arturia, ¿me escuchas?, diría Nerón con la conexión que tenía con los guerreros del rey por el poder de sus armas, podrían hablar entre dimensiones pero los que están fuera ellos ya no era posible. Si Nerón, dime qué necesitas, diría Arturia sería. ¿Has sentido que el ki de nuestro rey está débil? Necesita ki puro para volver a reactivar el arma Excalibur para su poder de Avalon, diría Nerón. Claro, hace una hora aproximadamente envié ki puro de la lanza ya que ahora es más poderosa, diría Arturia. Gracias por la ayuda, sé que tu orgullo es uno de los más grandes, pero gracias, y por seguir con vida, pensé que habías muerto como lo dijo alguien, diría Nerón. ¿Que acaso lo has olvidado? Un rey nunca morirá, aunque quieran nunca se van a deshacer fácilmente de uno, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Espero verlos pronto pero en Avalon, volviendo a traer la paz a nuestro reino, diría Nerón con una pequeña sonrisa. A manos del rey lo podremos derrocar al rey y eso se verá, Avalon volverá, diría Arturia, la cual cortó comunicación Nerón ya que tenía cosas que hacer en la fortaleza dimensional. Bien, todo está listo, ahora a ver a Kratos cómo sigue y ver cómo entrar para ayudar, diría Nerón con una pequeña sonrisa. Pero señora, está escuchando lo que dice, volver a la batalla donde ya fue vencida una vez y casi muere, diría Valkyria, la cual veía seria a la guerrera. Vaya, posees ese ojo místico con un gran poder y aún así no logras ver el ki interior mío, el mar de estrellas, que tengo cerrado con ganas de salir y dale una paliza a ese maldito, pero decirlo a Kratos salir de la batalla y que me la deje sería muy estúpido de mi parte ya que le estoy diciendo que deje su orgullo de guerrero por un capricho de una reina, aparte él aún no libera el poder nuevo, pero no sé si con el venza debió a que no se acostumbró a ese poder, mucho tiempo le toma gran resistencia ya que es un poder suprema el que posee, pero confío en él, diría Nerón, la cual salió de ese planeta a una gran velocidad para estar frente a las capas del multiverso 0. Vaya, 2 capas han caído, el poder de los dos es bestial, nunca antes había visto que unas de las capas más poderosas de la existencia fueron destruidas así de fácil, diría Nerón sería. Dentro del multiverso 0. ¿Qué dices, Saiyajin? Si te unes a mí podremos gobernar dimensiones, tener las mejores mujeres de las dimensiones, si lo haces le diré personalmente al guardián que te deje vivir y así podrás hacer lo que siempre quisiste. Ya te dije que no, prefiero morir como un honorable guerrero que lo dio todo para destruir a uno de los esclavos de las dimensiones, diría Kratos, el cual se ponía serio mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Entonces te haré aceptar a la fuerza, porque un prodigio como tú no debe morir, serás mi esclavo por la eternidad, diría Eren, el cual lanzó un brutal golpe a donde Kratos. Ahora distorsión de mundo, golpes sin fin, diría Kratos cuando lanzó fuertes golpes a unas grandes velocidades. Eren se sorprendió porque nunca se vio venir esa jugada del guerrero, cuando vino a ver fue demasiado tarde, siendo impactado por 1000 golpes a unas grandes velocidades que cada golpe que iban a donde el guerrero. Ahora golpes mundos del caos, diría Kratos cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. Golpe vórtice maldito, diría Eren cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. Al impacto de sus puños se creó una fuerte explosión que partió la dimensión en dos por la brutalidad de los golpes. Y al segundo impacto los portales que se abrieron se cerraron en segundos por la velocidad de dichos. Por ese gran espacio solo se veía el impacto de sus golpes a unas grandes velocidades que cada eran brutales.
Kratos vio una mínima apertura donde el guerrero y le logró clavar un brutal golpe en todo ese punto. Eren salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una inmensa explosión que destruyó aún más planeta. Ahora golpes fuego ascendente, diría Kratos cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. Imposible, su velocidad es suprema, diría Eren, el cual con mucha dificultad esquivó el fuerte golpe. Kratos al impactar el suelo creó una inmensa explosión que destruyó todo a su paso por la brutalidad del impacto. Eren a una gran velocidad al ver al guerrero de espaldas, le dejó ir una fuerte patada a una gran velocidad que destruyó el tiempo por la brutalidad del golpe. Kratos no tuvo tiempo de reacción, que el fuerte golpe le dio de lleno, que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo de otros planetas, que los destruyó por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, esquivando los fuertes golpes que iban a donde solo logró esquivar el mínimo de 12 golpes donde los otros 12 le dieron de lleno, que lo volvieron a sacar disparado hasta impactar salvajemente el suelo, que levantó una fuerte explosión por la fuerza que llevaba al impactar los golpes. Vaya, tal parece que los arranques de poder que tienes solo es por segundos, mientras los segundos vuelve a desaparecer, diría Eren con una pequeña sonrisa. ¿Podrás sobrevivir a esto, luna solitaria en la noche perpetua? Infierno eterno, ahora muere, diría Eren, el cual lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad donde a su paso iba causando puro caos y pura destrucción. Maldición, en un aproximado de 2 minutos a máximo 3 el poder supremo estará disponible al hacer uso de dicho mucho tiempo, entrenando mi cuerpo está reparando las estrellas de poder y eso me tomó mucho tiempo, diría Kratos, el cual empezó a detener el fuerte ataque que iba a donde el que sus brazos empezaron a sufrir fuertes desgarres musculares por las fuerzas del ataque de su rival, que lentamente lo está arrastrando a una planeta. Vaya, has mostrado una gran resistencia hasta soportar detener mi ataque durante un largo tiempo, pero ¿cuánto tiempo más podrás hacer?, diría Eren cuando le aumentó aún más el poder al ataque. Maldición, 1 minuto, vamos cuerpo, resiste, sé que podemos aguantar, diría Kratos cuando vio a un rayo carmesí atravesar las barreras y volver a ser construidas de nuevo. Kratos, no te vayas a dar el lujo de morir y dejarme sola en este vasto reino de nuevo. Demuestras cuáles fueron tus entrenamientos durante el largo tiempo que estuviste en esa dimensión de espacio y tiempo, diría Nerón con una pequeña sonrisa mientras veía a Kratos. Tienes razón, gracias por esas bellas palabras. Ahora cuerpo, salgamos y seamos libremos como la bestia del infinito, y en eso un fuerte rugido de un gran Ozar se escuchó y en el lugar donde estaba Kratos se vio un fuerte brillo que cubrió todo a su paso, donde no se dejaba ver, pero un poder descomunal era liberando muchos. Al sentir ese poder sintieron un escalofrío. El rey demonio había despertando de su largo sueño, pero ese era la fase suprema, su 100% de poder aún no era liberando y ponía a temblar a muchos. Vaya, así que la bestia sacó sus colmillos, ahora veremos qué tan salvaje llega a ser, diría Eren con una pequeña sonrisa mientras veía la fuerte explosión que había causando al su ataque explotar en ese lugar. Ahora espero estés listo para una verdadera batalla, y no te acobardes como siempre lo hacen los que presumen de un gran poder y solo son más que cucarachas habladoras, diría Kratos, el cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa mientras su ojo verde brilló, construyendo todo de nuevo y aumentando el poder a las barreras, mientras salía Kratos en un 80% del poder de la fase suprema, el cual solo su mirada era determinada a eliminar a su rival. A eso me refiero en darlo todo en la batalla, Kratos, y no dejes que tu orgullo de Saiyajin caiga así de fácil. Demuestra el fruto de cada entrenamiento que recibiste por el mago y guerrero más poderoso de Avalon, diría Nerón con una pequeña sonrisa al ver a Kratos. Gracias a él desperté a mi bestia interior, el poder más grande que puede conseguir un Saiyajin puro, y ahora quedará demostrando que el guardián no es nadie para detener mi elevación a un rango supremo, diría Kratos con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso creó una inmensa destrucción por su terrible velocidad. Imposible, ¿cómo es posible que posea esa velocidad que no fui capaz de verlo? Aunque esté usando el poder de la luna, es muy difícil ver los movimientos musculares del guerrero. Deberé aumentar el poder y dejarme de juegos, diría Eren lo último en sus pensamientos. Cuando quiso esquivar los fuertes golpes, fue demasiado tarde, siendo impactado por un brutal golpe en toda la cara que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión que más de 10 planetas destruyó por los brutales impactos. Maldición, no fui capaz de verlo su último movimiento al ser demasiado veloz, diría Eren, el cual se puso de pie a una gran velocidad esquivando el siguiente golpe con mucha dificultad, pero el segundo le dio de lleno que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo de otro planeta que lo destruyó por la brutalidad del impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, pero siendo demasiado tarde, más de 1000 esferas de poder iban a donde él a unas grandes velocidades.
Ahora desfase temporal, detención absoluta de la línea del tiempo de la dimensión 2050 diría Eren cuando el tiempo en la dimensión se iba a detener, pero un poder dimensión fue superior a él y por mucho no dejándolo detener el tiempo. Imposible, no fui capaz de hacerlo diría Eren cuando fue impactado por las esferas de poder que por ese gran espacio solo se vio una inmensa explosión que arrasó con todo lo que había a su paso, mientras dentro de la explosión solo se veía una silueta del guerrero. Vayas logrando soportar dicha explosión, eso es de admirar, pero también no lleva ni el 20% de mi poder cada ataque, diría Kratos con una pequeña sonrisa mientras veía al guerrero. Jaja, ¿y tú crees que estoy luchando en serio? No me hagas reír, niño, nuestros niveles son inferiores diría Eren, el cual al liberar el 60% de su poder, un fuerte onda expansiva se liberó por el gran poder del guerrero. Imposible, pensé que ya estaba en su máximo poder, pero aún puede liberar más poder. Este es una bestia, y no me lo quiero imaginar en su máximo poder diría Nerón, la cual tomó distancia de la batalla porque sabía que no era algo a lo cual ella debería interferir como tal, ya que podría pasarla mal si no libera por lo menos 2 estrellas de Avalon en la batalla. Vaya, eres capaz de liberar más poder, eso es bello, así esta batalla no será para nada aburrida, así podré a prueba el poder mío, el poder del verdadero emperador diría Kratos cuando se desplazó a una gran velocidad. Eso quiero verlo, no solo sean palabras y que al final no hagas nada diría Eren cuando también se movió a una gran velocidad con el fuerte golpe. Ahora golpe fuego enigma ascendente diría Kratos cuando sus puños fueron bañados en fuego que le aumentó su poder de impacto aún más. El impacto de sus puños hizo temblar ese lugar del espacio donde se comenzaron a mover a unas grandes velocidades mientras iban lanzando fuertes golpes a unas grandes velocidades que lentamente el espacio dimensional se iba distorsionando por la brutalidad de sus golpes. Ahora golpe de Ozaru diría Kratos cuando lanzó el brutal golpe a una gran velocidad. Ahora escudo enigma del caos diría Eren cuando se cubrió del fuerte golpe, pero el mero impacto creó una fuerte onda expansiva que destruyó todo a su paso aún más. Muere, espada bañado en el sufrimiento corte infernal diría Eren cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. Cuerpo indestructible de diamante diría Kratos cuando la fuerte capa de diamante se hacía ver que perforó el diamante fácilmente. Kratos al ver eso logró moverse unos centímetros después del impacto antes de que fuera muy dañado en su mar espiritual, mientras a una gran velocidad dejó ir una veloz patada a donde su rival Eren la bloqueó con su antebrazo, que fue casi partido por la brutal patada que detuvo. Ahora bola del caos golpe maldito diría Kratos cuando desapareció de la vista del guerrero enviando un ataque a gran velocidad. Ahora ojo de la luna mundo sin fin diría Eren cuando lanzó el fuerte ataque a un mundo infinito que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vaya, eres interesante, has logrado enviar mi ataque de nuevo a ese lugar y mi ojo del tiempo y demoníaco siguen sin poder copiar esa maldita técnica diría Kratos en sus pensamientos mientras veía seriamente a Eren. Jajaj, no me hagas reír, eso es todo lo que puedes hacer con ese supuesto poder supremo, pero nada de eso haces diría Eren con una pequeña sonrisa mientras lo veía. Si quién es el que ha hecho más daño en la batalla, tú o yo diría Kratos con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. En ese punto yo he recibido más golpe de lo previsto, pero eso ya se igualará diría Eren con una pequeña sonrisa al su ojo lunar brillar intensamente cuando se desplazó a una gran velocidad, destruyó al mismo tiempo por la brutal velocidad que llevaba el guerrero y el brutal golpe que golpe, iban más de 1000 golpes lanzados en tan solo unos segundos. Imposible, cada golpe vine por todas las direcciones, ¿qué debo hacer? Diría Kratos en sus pensamientos, sin tener muchas opciones más que recibir el fuerte golpe de lleno. Hazlo, vamos a ver cómo sales, diría Eren con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Ahora Rugal 9 bestia emperador destello del rayo, diría Kratos cuando se desplazó y unos rugidos de bestia se hicieron escuchar al salir de ese lugar. Eren fue impactado por la onda sónica, siendo afectado que cayó de golpe en un planeta sin poder hacer nada por el fuerte dolor que sentía. No pensé que fueran a captar el llamado, diría Kratos con una pequeña sonrisa al ver el lugar donde estaba Eren sufriendo. No olvides, humano, que estás luchando con un guardián, nosotros siempre estamos viendo los acontecimientos de las dimensiones de este reino y ayudaremos a quienes lo necesiten. Ahora, si necesitas el poder de una bestia, puedes llamar al dragón emperador, uno de los más resistentes, diría una gran bestia. Gracias, pero yo podré con este tipo solo, pero espero podamos hablar personalmente, diría Kratos, el cual vio a un veloz destello que iba a donde él a una gran velocidad, que lo esquivó a una gran velocidad y dejó ir una veloz patada a donde su rival. Ahora verme a los ojos, cae de rodilla ilusión emperador, diría Eren cuando lanzó el fuerte ataque visual, pero fue destruido por el ojo demoníaco.
Deja de jugar con el poder de ojos místicos, usa mejor los puños para una diversión, diría Kratos con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Tienes razón, es momento de que la batalla vuelve a estar para mí, diría Eren con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, a ver cómo te va, diría Kratos detrás del guerrero en un milisegundo. ¿Dónde se encuentra Nerón? ¿Cómo es posible esto si las bestia emperador han despertando las bestia que fue difícil encerrar en esas prisiones dimensionales? La tendremos difícil en ganar la batalla en el palacio de Avalón, ya que ellas querían los campos de entrenamientos de Avalón para entrenar su poder de bestia, pero en ese tiempo el rey de Avalón, que era Arturo por influencias de su hija, dijo que no, y gracias a eso se desató una guerra que logramos ganar con algunas bajas en nuestro reino. Espero ahora no busquen lo mismo, diría Nerón en sus pensamientos mientras veía la batalla. Eren se sorprendió al ver la velocidad en la que se había movido el guerrero, que no tuvo mucho tiempo de reacción, que recibió un fuerte golpe que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión que destruyó todos los planetas del multiverso cero por la brutalidad de la explosión, mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su boca mientras sintió como varios huesos fueron destruidos por la brutalidad de los golpes. Vaya, parece que solo son palabras y nada, diría Kratos mientras veía seriamente al guerrero. Maldición, ¿cómo fue él capaz de moverse a esa velocidad? No fui capaz ni de verlo, diría Eren en sus pensamientos mientras veía seriamente al guerrero. Maldición, usar los pasos del rayo es muy difícil, siento como los músculos se destruyen al ir así y al reconstruirse duele también, pero solo así soy capaz de darle fuertes golpes sin que se dé cuenta, diría Kratos en sus pensamientos, cuando con mucha dificultad esquivó el fuerte golpe que iba donde él a una gran velocidad. Entonces es eso, usa velocidad divinas para por lo menos darme golpes, pero eso le estará tomando un gran costo, diría Eren en sus pensamientos cuando se movió a una gran velocidad, esquivando con mucha agilidad el fuerte golpe que iba a donde la gran velocidad y le dejó ir una veloz embestida de golpes a grandes velocidades. Kratos esta vez no fue rápido al esquivar los fuertes golpes que todos le dieron de lleno, que lo sacaron disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el mero impacto. Maldición, ya no puedo usar dicha velocidad, es mejor usar todo el poder de esta fase, diría Kratos cuando liberó el máximo poder de dicha fase mientras veía seriamente al guerrero. Vaya, pareces que ahora te lo tomaras en serio, eso es bueno, espero y no me dejes con las ganas de una buena batalla, diría Eren cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Kratos solo puso una pequeña sonrisa y también se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo dejó pura destrucción y caos. El impacto de sus puños fue brutal, que creó una fuerte explosión que destruyó algunos meteoros que había en la zona donde dos veloces rayos se empezaron a ver cómo se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada impacto de sus puños eran brutales, su poder en sí era descomunal. Si Kratos no le hubiera aumentado el poder a las capas de dicho multiverso, no estarían ya, pero igual unas 20 ya había sido destruidas por los brutales impactos de sus puños, que cada fuerte onda expansiva era brutal. Nerón hacía lo posible para verlos, pero no podía mucho, solo veía las fuertes ondas expansivas. La batalla de ambos guerreros siguió por un lapso de 10 hasta 15 minutos de un veloz intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades, que cada golpe creaban fisuras interdimensionales por la fuerza de los golpes. Por el espacio se vio a un veloz rayo que se estrelló brutalmente con más de 12 planetas, que cada uno fue destruido, que creó una fuerte explosión al final. Maldiciones, de golpe sí que fue certero, no fui capaz de ni verlo, diría Eren, el cual se ponía de pie mientras vio a un veloz destello púrpura que se movía a donde él a una gran velocidad. Golpe centella multiversal, diría Kratos cuando su golpe iba a una gran velocidad, que el espacio y tiempo se iba distorsionando por la velocidad que llevaba el guerrero. Escudos del cielo, diría Eren cuando unos escudos dorados aparecían de la nada, pero cada uno fue atravesado como si nada y al final terminó recibido el fuerte golpe que los sacó disparado hasta impactar brutalmente más planeta, que los fue destruyendo por la brutalidad de los golpes, mientras a una gran velocidad se volvía a poner de pie y respondió el siguiente golpe que se dirigía a donde él a una gran velocidad. Que el fuerte golpe de ambos creó una fuerte explosión al usar dos fuertes técnicas ambos que seguían devastando ese multiverso cero. Más de 100 capaz cayeron por la brutal batalla que se estaba llevando a cabo dentro de ese multiverso, ni uno de los guerreros cedía ante el otro, que mantenía pareja la batalla, cada fuerte golpe de ellos eran brutales. Kratos se movía a unas grandes velocidades, que por momentos se le hacía difícil mantener dicha velocidad, su cuerpo estaba aún recuperándose después de los intensos entrenamientos que tuvo con el mismo que ayudó a el rey de Avalón ser quien fue en su entonces.
Kratos había despertado el poder de Avalon, un poder artificial, ya que, al no ser un guerrero nacido en Avalon, no tenía ese linaje en su sangre, pero al tener un talento como Saiyajin, no se le fue imposible activar ese poder. Eren le costaba seguirle el paso al guerrero, que cada 2 golpes de 10 son los que logra bloquear, y los otros le han de lleno que le empezaron a causar un fuerte daño. Ahora golpe oscuridad infinita, diría Kratos, cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad que el espacio y tiempo se detuvo en su totalidad por la brutal velocidad que lleva el fuerte golpe. Eren no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse con lunas y soles, que los destruyó por la brutalidad de dichos. Vamos, eso es todo lo que puedes dar, supuesto guerrero que entrenó con el guerrero de la luna hasta el dios de la muerte. Me dio más batalla que vos, inútil, diría Kratos mientras veía dónde estaba el guerrero. Maldición, ¿dónde está mi orgullo de guerrero? Siento que mi poder de mundo transparente está desactivado, no puedo ver los movimientos del guerrero. Eren recuerda que este poder del mundo transparente es una copia del poder original, así que será muy diferente, no será la mejor ante un usuario del poder solar. Cuando pase esto deberás luchar a muerte en tu máximo poder, solo así serás capaz de vencerlo, mientras quedarás en ridículo, diría el rey de la luna en recuerdos de Eren. Él tenía razón, deberé luchar en serio, si no quiero lamentarme, diría Eren, el cual se ponía serio mientras veía a Kratos. ¿Qué pasa? No me digas que ese es todo lo que puedes dar y ya no sabes qué hacer, diría Kratos con una pequeña sonrisa, pero dicha sonrisa fue borrada al escuchar lo siguiente que dijo el guerrero. Ahora me tomaré en serio la batalla, ya dejaré de estar jugando con mi comida, ahora verás a la muerte de frente como tanto la has estado pidiendo, diría Eren con una pequeña sonrisa cuando liberó el 80% de su poder, que era magistral, donde fuerte vientos fueron liberados por la liberación de un poder descomunal. Imposible, aún tiene ese poder, ¿cómo es posible? Eso se supone que ya estaba en su máximo poder, segundo lo que vio el ojo demoníaco, diría Kratos, el cual solo vio a 2 destellos pasa a la par de él cuando ya había sido impactado por fuertes golpes que lo estrellaron brutalmente al suelo de otros planetas, mientras a una gran velocidad con mucha dificultad logró detener el fuerte golpe que iba a donde la gran velocidad, pero su brazo quedó temblando por la magnitud de dicho golpe, que fue enterrado unos metros en la tierra, mientras a una brutal velocidad mandó a una veloz patada a donde el guerrero. Eren la esquivó a una gran velocidad y a una gran velocidad lanzó un brutales combos de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe eran brutales, que todos dieron en su objetivo. Kratos no fue capaz de hacer nada, que le dieron de lleno, que cayó de golpe en otro planeta, mientras soltó un bocado de sangre a algunos huesos como órganos vitales de su cuerpo, ser destruidos y su sangre demoníaca volver a reconstruir. Fue algo brutal para el cuerpo del guerrero. Vaya, ¿de qué es lo que tanto hablabas y hablabas? ¿Y ahora qué pasa? ¿No fuiste capaz de nada? Sí que eres mediocre, diría Eren con una pequeña sonrisa mientras veía a Kratos. Maldición, en unos pocos movimientos me ha causado este gran daño, ¿cómo es posible este suceso en esta batalla, que la tenía ganada? Diría Kratos serio mientras veía a el guerrero. Jajaja, tú tener la batalla ganada, no me hagas reír, solo te hice creer algo así porque no eres nadie ante mi grandeza, diría Eren con una pequeña sonrisa. Jaja, eso ya los veremos quién no es quién, diría Kratos cuando se desplazó a una brutal velocidad. De nuevo usando velocidades divinas, ¿acaso no entiendes que no ganarás usando esas estúpidas técnicas? Diría Eren cuando esquivó el fuerte golpe que se dirigía a donde él a una gran velocidad. Imposible, ¿cómo fue capaz de hacerlo?, se diría Kratos en sus pensamientos, cuando impactó brutalmente unos escombros que los destruyó por la fuerza de dicho, mientras a una gran velocidad se ponía de pie y lanzó otro fuerte golpe. Eren de nuevo lo volvió a esquivar. Kratos solo dio una pequeña sonrisa cuando se aparte de la vista del guerrero y una esfera de la destrucción se movía a una gran velocidad. Ahora muere, acá hay infinito universo, diría Kratos cuando su técnica iba a una gran velocidad que a su paso iba causando pura destrucción, borrando la existencia de todo a su paso. Espada luna corte vórtice dimensional, ahora despierten bestias oscura del infinito, diría Eren cuando con su espada abrió una brecha dimensional donde bestias oscuras salieron de dichas que se comieron ese ataque a una gran velocidad, pero las consecuencias de dichas bestias a los segundos desaparecieron en una fuerte explosión en el infinito mundo. Vaya bestias estúpidas, diría Kratos con una pequeña sonrisa, por en un solo momento causó que su rival dudara de si podría detener dicha esfera de la destrucción. Maldición, si no hubiera usado las bestias oscuras no sé si estaría diciendo esto, diría Eren, el cual se pone serio ante la situación que casi lo elimina de la misma existencia.
Vamos, quita esa cara, para mí fue divertido ver cómo casi eres eliminado por un ataque de esos dioses débiles que se creen los grandes. Si supieran que solo son unos simples dioses con poder, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Su hijo había vuelto de nuevo, su poder demoníaco eran la causa de dicho poder y hijo superior, pero debería ser el emperador un guerrero frío ante las situaciones y no mostrar piedad ante su rival, pero su corazón ya había sido dominado por un guerrero. Eso era la primera vez que le ocurría a él en su larga existencia que había tenido. Ahora muere, corte 12 lunas demoníacas, diría Eren, cuando fuertes cortes fueron liberados que se movían a una gran velocidad a donde su rival. Ahora ojo del tiempo y ojo demoníaco, futuro inversión de realidades, diría Kratos cuando todo lo volvió un caso en su totalidad y cambiando de posición con Eren, el cual se sorprendió por eso que logró esquivar su propia técnica con mucha dificultad, pero lo logró. Vamos, porque no recibiste tu técnica, tuviste miedo, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Jaja, esta técnica no es la gran cosa, diría Eren, pero en sus pensamientos él sabía que eso no era mentira. El poder del ataque 12 lunas demoníacas es brutal debido que maneja el poder de las 12 lunas de las dimensiones. Pues ahora volverás a temer por tu vida. El enigma lunar muere con el poder que idolatras, diría Kratos cuando su poder fue lanzado a una gran velocidad. Ahora furia de titanes, ataque final, loto de la muerte, diría Eren cuando su ataque fue envidiado a una gran velocidad que a su paso solo iba dejando pura destrucción sin fin. Los dos ataques se movían a unas grandes velocidades, que la distorsión de la realidad era brutal. La velocidad de los dos ataques también. Al final solo se vio una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso, debido a la fuerte onda expansiva que se vio al impacto de ambos ataques, que fue salvaje. Kratos mantenía su ataque firme sin ceder ante el ataque de su rival. Maldición, la gravedad se empieza a distorsionar. ¿Qué debo hacer? Maldición, diría Eren, el cual sus brazos empezaron a temblar por la magnitud del ataque que estaba teniendo. Ahora muere, furia de las bestias, ataque combinado, rugido emperador, diría Kratos cuando el fuerte ataque iba a una gran velocidad a donde la guerrero que solo iba causando puro caos y destrucción, destruyendo por completo el ataque de Eren. Maldición, este no será mi fin, verdadero nombre liberado, me pararé en el asiento de la catástrofe, eso que cura todas las heridas y rencores, nuestra gloriosa patria, manifestate Lord Camelot. Diría Eren cuando un gran palacio empezó a formar. Esa técnica la vio en los recuerdos del guardián de la hija de él. Eso no me detendrá, meteoro del infinito, explosión del caos, diría Kratos cuando el ataque aumentó su potencia, que solo dejaba pura destrucción sin fin. Esto no lo destruirás así de fácil, diría Eren con una pequeña sonrisa cuando dicha fue borrada al ver una grieta en el escudo. Nunca cantes victoria antes de tiempo, el poder de ganar es muy diferente a la cobardía que estás haciendo, diría Kratos cuando sonrió al ver la inmensa explosión que se creó al destruir una técnica incompleta que destruyó todo a su paso. ¿Ganó? Se hizo la pregunta Kratos al ver la fuerte explosión mientras se mantiene alerta aún por cualquier cosa. Gano, no, pero siento que esto aún no termina. Eren no morirá así de fácil. Esa técnica no solo le dio esa resistencia, algo más tenía, porque se le veía con confianza. Esto es el final o aún no. ¿Qué pasa? Diría Nerón, la cual estaba expectante a lo que pasará en el batalla. Señora, ¿cree que Eren haya muerte y esto sea una victoria? Diría Valkyria mentalmente a su reina. No lo sé, aún no siento el ki de Eren y a la explosión no deja ver nada, diría Nerón, la cual de un momento la sonrisa que tenía fue borrada al ver lo siguiente. No podría ni creérselo ni ella misma. Jajaja, ese ataque fue sorprendente, Kratos, no te mentiré si sentí en un momento que no la contaría, pero verme lo logre. Ahora quiero ver si soportas una batalla con mi máximo poder, diría Eren cuando de un fuerte estallido de ki liberó el 100% de su poder, que era magistral solo su presencia. Imposible, ¿cómo fue capaz de sobrevivir a ese ataque? Lleva el máximo poder mío, eso no debería ser posible, diría Kratos, el cual veía seriamente a el guerrero. ¿Cuál es la sorpresa? No me digas que creíste que ese ataque débil podría vencerme, no me hagas reír, solo era una basura al igual que tú, diría Eren serio mientras en una milésima de segundo ya se había posicionado detrás del guerrero a una velocidad descomunal. Imposible, no lo vi en ningún segundo, su poder y velocidad son descomunal, diría Kratos, el cual cuando se dio la vuelta ya había sido impactado por fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe le causó un gran daño, mientras cayó escupiendo sangre, mientras a una gran velocidad se ponía de pie intentando esquivar el siguiente golpe, pero le fue imposible, que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse fuertemente con escombros de dos simples golpes. Había sido dañado internamente como externamente. Vamos, Kratos, ¿dónde está ese orgullo del cual hablas, viejo? ¿Qué tal? Parece que ya desapareció, diría Eren en burla al ver el estado del cuerpo mientras lo tenía a sus pies.
Maldición, cada golpe lo siento como si fueran más de 2000 golpes, y eso que es solo uno, diría Kratos en sus pensamientos. Vamos, di algo, no te quedes callado que así no me agrada, diría Eren en burla mientras veía a el guerrero. Ahora golpe enigma, garra de Ozaru, diría Kratos cuando lanza un fuerte golpe a una gran velocidad. Golpe devastador del mundo, diría Eren cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad que a su paso dejó una línea de fuego y lanzó el brutal golpe a donde su rival. El impacto de sus golpes fue brutal, que creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso, donde Kratos salió perdiendo hasta el brazo mientras volvía a caer a los pies de Eren. Ahora gravedad lunar pide piedad y tal vez te deje vivir, diría Eren con una pequeña sonrisa al ver al guerrero a sus pies. Eso nunca, mi orgullo como guerrero no me permite hacer tal estupidez, y eso lo entenderás así o por la malas, no me rendiré aunque me sometas a gravedades supremas, diría Kratos, el cual lentamente estaba venciendo la gravedad, y de un estallido de ki mandó a Eren unos cuantos metros, mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su boca mientras veía seriamente al guerrero. Vaya, ¿quieres más? Tal parece que aún no entiendes la diferencia entre tú y yo, diría Eren con una pequeña sonrisa mientras se volvió a mover a una velocidad que el espacio y tiempo se destruyeron por tal velocidad. Kratos no tuvo opción de nada, que recibió el fuerte golpe de lleno que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo, que creó una fuerte explosión. El multiverso cero solo era un caso por doquier, solo había un aproximado de 20 hasta 40 planetas en todo el multiverso, debido a la intensa batalla que se está llevando a cabo. Kratos salió de la explosión con fuertes heridas en su cuerpo que lentamente sanaban mientras veía seriamente a Eren. Vamos, emperador de Cuarta, poneos de pie de nuevo, quiero que me des una batalla más entretenida, no esa porquería que me estás dando, diría Eren serio. Maldición, si no me pongo a pelear en serio no la pasará nada bien, diría Kratos, el cual se puso de pie con una pequeña sonrisa mientras veía a Eren. ¿Cuál es la gracia que te causa esto, maldito?, diría Eren, el cual lo veía serio, y ya sabiendo a un 50% de certeza qué es lo que pasaría. Es momento de que use mi verdadero poder, diría Kratos, el cual volvió a su estado base mientras mantenía una pequeña sonrisa. Y en eso su mar espiritual explotó, aumentando su poder en todos los meridianos a un nivel colosal, donde todo estaba temblando por la magnitud de sus poder fuertes. Onda de aire Kratos expulsaba, rayos empezaron a caer en toda la zona de combate, y de un fuerte rugido de Ozaru liberó el nuevo poder, el poder supremo, el de la fase maligna, un poder incompleto de él ya que no entrenó lo suficiente para usar a dicho poder, pero muchos al sentir ese ki sintieron que las muertes les había llegando al ser un ki muy negativo. El poder del dios de la muerte es casi similar al entrenamiento para alcanzar dicho poder en su camino supremo con tal de llegar a ese poder, pero esta Saiyajin lo dominó a un 60% de su poder oscuro. ¿Cómo es posible? Se supone que debería ser imposible. El dios de la muerte entrenó más de 100.000 años para por lo menos dominar ese 60% de poder, y él lo ha hecho en un lapso de años o menos, diría Eren serio, el cual esquivó con mucha dificultad el fuerte golpe que se dirige a donde él. Kratos cayó de golpe en un meteorito, mientras se volvía a poner de pie, su caballo era blanco en su totalidad, ojos púrpuras, debió que usó el poder de los demonios en esta fase también. ¿Cree el inútil que fue un camino fácil? No es solo el poder oscuro nato, también el poder de uno de los campos de Avalon. El entrenamiento que tuve no fue nada fácil, y mi maestro no fue algo fácil soportar las fuertes gravedades ambientes y enemigos que me creó para vencer. Vencí a la copia de Afrodita, Morfeo y muchos dioses más, pero en ni una me di por vencido. Yo vengo a reinar desde la oscuridad y las dimensiones me temerán de nuevo, dirá Kratos serio mientras veía a Eren. Jaja, no le temerá a una escoria como tú, el que se cree que tener el poder de Dios podrá dominar todo, diría Eren, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Kratos no se quedó con los brazos cruzados, que también se movió a una gran velocidad a donde su rival. El impacto de sus golpes creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso, de donde salieron dos veloces rayos combatiendo a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos creaba fisuras dimensionales que hacía retumbar ese lugar. Eren lanzó una veloz patada a una gran velocidad que destruyó al mismo tiempo por la velocidad de la patada. Kratos no se quedó igual, que lanzó una veloz patada a una brutal velocidad. El impacto de sus patadas creó varios portales dimensiones que se cerraron por la siguiente fuerte patada. El multiverso cero se estaba viendo envuelto por un caos en su totalidad por cada fuerte golpe que eran lanzados por los dos guerreros. Su batalla estaba siendo brutal, ni uno cedía ante el otro. Ese veloz intercambio de golpes y puñetazos fue intenso, ni uno cedió, los dos salieron disparados por la fuerte onda expansiva mientras se veían fijamente uno al otro, mientras ni uno hacía ni un movimiento.
Vaya, tienes un buen poder, diría Eren con una pequeña sonrisa mientras veía a Kratos. Jaja, se te ve como estás sufriendo por cada fuerte golpe que lanzó. En fin, quieres ponerle la alegría a algo cuando eso no lo tiene, pero ¿qué importa?, diría Kratos con una pequeña sonrisa. El flujo interior de su ki es brutal, pero por lo que veo ese poder no está dominado a su cuerpo al 100%, solo un 20%, lo cual usar el 60% perdería en un lapso de 20 minutos ese poder, ya que su cuerpo no lo entrenó lo suficiente para soportar dicho poder, diría Eren en sus pensamientos, el cual a una gran velocidad esquivo el fuerte golpe que se dirige a donde él a una gran velocidad. Imposible, ¿cómo fue capaz de verme?, se diría Kratos en sus pensamientos, cuando esquivo con mucha dificultad el fuerte golpe que se dirige a donde él a una gran velocidad. Se te olvida que poseo un ojo místico nivel que no entenderías, diría Eren cuando lanzó más de 200 golpes un solo segundo. Kratos a unas grandes velocidades los empezó a esquivar, cada fuerte golpe que esquivaba eran brutales y a una gran velocidad se movió impactando un fuerte golpe en toda la cara del guerrero. Eren salió disparado hasta impactar brutalmente con uno de los últimos planetas, mientras a una gran velocidad se ponía de pie lanzando un fuerte golpe al veloz rayo blanco que se dirigía a donde él a una gran velocidad. Kratos no fue capaz de esquivarlo, que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Nuevo mundos ardientes, diría Kratos cuando lanzó la fuerte técnica a una gran velocidad donde 9 planetas en llamas iban a unas grandes velocidades. Golpes centella del caos, diría Eren cuando dio 9 golpes a unas grandes velocidades, que cada golpe que dio destruyó los 9 mundos, que al final se vio una fuerte explosión por la brutalidad de los golpes que había dado. Creación sin fin, nuevo palacios helados, golpes helados, diría Kratos cuando se lanzó a una gran velocidad con los fuertes golpes a donde su rival. Eren solo lo vio y dio una pequeña sonrisa. Arde llama del Fénix, pasos ventisca del Fénix, diría Eren cuando a su paso dejó un fuego brutal que el que lo tocara sin importar el nivel no la pasaría nada bien. Kratos fue rodeado de las fuertes llamas, que no sabía cómo salir de dicho lugar mientras sentía como su piel empezaba a arder a altas temperaturas. Maldición, que debo hacer uso el poder del tiempo, deteniendo el tiempo, y si no le afecta a las llamas del Fénix la pasará mal, pero el que no arriesga no gana nunca, diría Kratos cuando sus ojos verde brilló intensamente deteniendo el tiempo en lo absoluto. Ahora o nunca, diría Kratos cuando a una salvaje velocidad atravesó el fuego que sintió aún algunos efectos pero no muy fuertes. Bien, vuelve tiempo absoluto, diría Kratos, el cual volvió el tiempo de nuevo mientras veía seriamente a Eren. Vaya, así que fue eso, aún sigue incompleta esta técnica por lo que veo, diría Eren serio. Incompleta o no, tu final se acerca, dirá Kratos, el cual se movió a una gran velocidad con un veloz golpe, pero sintió un fuerte tirón en los meridianos, debido que la batalla ya llevaba aproximadamente 10 minutos y su cuerpo solo logra soportar un máximo de 20 minutos como máximo, porque si no sería el final de su cuerpo, si lo lleva a un tiempo más allá de lo que logra soportar. Vamos, eso es todo lo que darás, diría Eren en burla cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Kratos solo se movió a una gran velocidad dejando ir una veloz patada a donde el guerrero. Eren se sorprendió por ese movimiento, que no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión. Ahora poder de la creación, despierten de nuevo 9 mundos de la creación, vuelvan a la normalidad, diría Eren cuando todo lo destruido volvió a la normalidad. Debía hacer eso y con el mismo poder usar para aumentar el poder de las capas del multiverso cero. Vaya, aún posees poder para seguir creado, diría Eren, el cual salía de un planeta mientras veía seriamente a su rival. Jaja, puedo crear lo que quiera cuando quiera, diría Kratos. Ese poder tarde o temprano caerá, no todo poder es infinito en mortales, diría Eren serio mientras se lanzó a una gran velocidad. Te mostraré que todo poder puede llegar a ser infinito, simple máquina de guerra, diría Kratos, el cual también se lanzó a una gran velocidad. A su paso solo iban dejando un caos y destrucción por su gran velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso, que de nuevo el caos que se había iniciado desde el principio, donde los veloces rayos se veían que se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe eran brutales planetas, eran destruidos y todo a su paso. Flor loto carmesí, diría Kratos cuando lanzó al fuerte técnica a una gran velocidad a donde su rival.
Luna Sangrienta Fusión en su totalidad. Ataque final, diría Eren cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad también. Ambos ataques iban destruyendo planetas, lunas, soles y estrellas a su paso sin dejar nada a su paso. El impacto de ambos ataques fue brutal, que creó una inmensa explosión que destruyó kilómetros a su paso, donde los dos ataques se veía muy parejos sin dejar ver a un solo ganador ni uno seria. Donde los ataques se empezaban a ver grietas interdimensionales por la presión y gravedad, que eran liberas al ambos ataques estar colisionando. No perderé en un choque de ataques, eso nunca, diría Eren, el cual le ejercía aún más poder a su ataque. Él iba a ganar a toda costa sin importar lo que pasara a las dimensiones más cercanas. Si se destruyen a su paso, él lleva la misión de acabar con Kratos. Kratos vio que más de la mitad de las capas cayó debido al gran ataque que era liberado y las fuertes ondas de ki que eran expulsadas. Maldición, si sigo así el multiverso cero caerá como la vida de la dimensión, diría Kratos en sus pensamientos mientras seguía manteniendo el ataque. Pero al final solo se vio una inmensa explosión que destruyó el multiverso cero en su totalidad, el cual no soportó la presión de la explosión y terminando así con ese gran multiverso, y la fuerte onda expansiva destruyó varios planetas cercanos de la dimensión. Ambos guerreros se veía fijamente uno al otro sin hacer nada, pero en una milésima de segundo ya se había movido a una gran velocidad. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más parte de este arco y los futuros.